un dictador, como dicen los medios de comunicación occidentales? Mira, el gobierno era un gobierno de coalición política pluralista, de contenido antiimperialista, con una dirección del Partido Baas Árabe Socialista, pero llamado Frente Nacional Progresista, ¿no? Que es el gobierno construido por el presidente Hafez al-Assad ya en los años 70, con la participación de su partido, el Partido Baas Árabe Socialista, y la orientación que le dio, porque en realidad el Partido Baas era como una unión de corrientes distintas, enfrentadas, poco claras, ¿no? Se dice que los textos originarios, fundacionales, vamos a decir, de la ideología basista, están redactados por un damasceno, cristiano Michel Aflaq, de una manera tan confusa que permitía todo tipo de interpretaciones de derechas, antimarxistas. Él era un antimarxista, pero ha habido corrientes de izquierda dentro del Baas y distintas interpretaciones. La de Hafez al-Assad es una coalición con los comunistas que en Siria estuvieron muy cerquita de tomar el poder político y militar. Tanto es así que la CIA planteó asesinar a 3 dirigentes del país antes del 63. Uno de ellos era el jefe del ejército, otro era el jefe de la inteligencia del ejército y otro era el secretario del Partido Comunista, Khaled Bagdash, porque el Partido Comunista tenía influencia en el ejército y ahí las revoluciones, muchas veces árabes, Venezuela, por ejemplo, en Perú con Velasco Alvarado, etcétera, han sido la obra vanguardizada por militares, como decía, por cierto, un autor soviético, un texto muy interesante que se llamaba Los principios del comunismo científico, de Víctor Afánasiev. Cuando la clase obrera es incapacitada de tomar el poder, tiene que ser la pequeña burguesía militar, y es el caso del Baas, el caso de Egipto, etcétera, y el caso de Venezuela, por ejemplo, y eso es lo que pasó. Pero los comunistas, como te digo, tuvieron mucha influencia y, a diferencia del Baas iraquí, el Baas sirio se abrió a una alianza con los comunistas, pero también con las otras izquierdas, que eran básicamente los naseristas y los socialistas árabes, ¿no? Con eso se creó un partido, un gobierno de mayoría basista, pero donde hasta hace pocos días nadie sabe, menos las feministas, una mujer comunista siria. He visto hace poco su foto con una estatua de Lenin, la bandera legítima de Siria independiente, porque ahora tienen, por cierto, una bandera colonial de la época del mandato francés. Eso significa que Siria ya no es un país soberano, es un país sometido a las potencias extranjeras, ¿no? Entonces, tiene como 3 etapas este desarrollo desde 1963. No vamos no podemos entrar pues toda para un seminario, pero sí te quiero decir que se hicieron reformas muy profundas, reformas sociales, se creó una sociedad democrático-revolucionaria. Ahora, no una sociedad liberal en la que el imperialismo coloca sus peones, tipo Guaidó, ¿no? La única manera de defenderse de un Estado colonial como es Israel o de una dictadura de la OTAN como es Turquía es tener fuertes gobiernos de dictadura democrático-revolucionaria. No hay otra manera de asegurar países de línea independiente que se manifiesten a favor de la construcción del socialismo, porque si no, esos países son totalmente reventados. Ahora, eso no significa que no sea en el marco de un respeto a los derechos de las masas populares, y efectivamente la Siria de este Frente Nacional Progresista respetó, impulsó, desarrolló los derechos sociales, los derechos culturales de lo que se llama las minorías. Es un país primero ya no es un país, es una colonia, y después ha tenido algo que ya ha perdido, que es una verdadera libertad para las comunidades y para las culturas de un país milenario, ¿no? Eso solamente lo ha protegido el partido Baas, ¿no? O sea que nada de dictadores. Dictadores son
al servicio del Occidente y la corrupción feudal, las monarquías del Golfo y el bandido Erdogan, miembro de la OTAN. Esos son dictadores. Y cuando se ataca así a Bashar al-Assad es porque se quiere blanquear al masacrador de Bataclan, al verdadero tirano que quiere imponer la Sharia no solamente de la religión musulmana suní, sino de la interpretación terrorista y criminal del sunismo, que también era la ideología religiosa de Nasser o de Salah al-Din Bitar, que es el otro fundador histórico del partido Baas, o de Gaddafi, o del Mehdi Ben Barka, ¿no? Gran dirigente revolucionario socialista marroquí, o de Wari Boumediene, gran dirigente y gran presidente de la Argelia socialista. Es compatible la ideología religiosa con el marxismo y con el marxismo-leninismo en el mundo árabe musulmán, como se puso de manifiesto en la conferencia de Bakú, convocada por la Internacional Comunista en 1920, bajo la presidencia del camarada Grigori Zinoviev, que llamó, miembro de la dirección del partido bolchevique, que llamó a hacer una yihad por el socialismo, incorporando a las masas campesinas pobres musulmanas a la construcción socialista. En la inmensa Unión Soviética fueron los campesinos musulmanes los que derrotaron a los intervencionistas extranjeros y a los guardias blancos en el Cáucaso y en Asia Central. Sin los campesinos musulmanes, la Revolución Rusa no hubiese triunfado. Entonces, yo siempre he pensado que la Unión Soviética era un régimen mixto ateo-musulmán, ¿no? De manera que no hay ninguna novedad con dirigentes históricos como Sultan Galiev, que mezcló y combinó la parte humanista del Islam y la parte también del marxismo para construir esa fusión de la que yo te estoy hablando y que ha tenido muchas expresiones, solo que tras la caída de la Unión Soviética y el periodo de regresión ideológica, esto se ha vuelto un poco más raro. Y ahora, con la caída del último gobierno multisecular, bueno, pues está en grave crisis y triunfa la ideología del Islam más oscurantista. Pero los pueblos, no hay victoria que dure, ni hay derrota que dure tampoco. Además, fijaos, ¿no? O sea, Siria, el Estado sirio, mejor dicho, tenía un peso en la economía, y de las primeras cosas que ha dicho ya Al-Jolani es que va a llevar a cabo un proceso de privatización. O sea, ahí podemos ver que está sumido en las dinámicas imperialistas occidentales total. Vamos a abrir la economía, vamos a liberalizar y privatizar para atraer inversión extranjera. ¿A qué me suena eso? Eso la gente tiene que pensárselo dos veces. O sea, son pequeñas manifestaciones que nos permiten situar los hechos dentro de la geopolítica imperante, que es muy importante. La gente... no, la geopolítica no importa, la geopolítica importa y mucho, es un factor más. Bien, y hay que tenerlo en cuenta. Y estas pequeñas cuestiones, como lo que ha hecho Al-Jolani de privatizar, atraer inversión extranjera y demás, chocan mucho, por ejemplo, también con la propia ley islámica. Bien, entonces ya vemos, ¿no? Poco a poco el carácter títere que tiene Al-Jolani. Y bueno, creo que a todos nos ha sorprendido, ¿no?, que finalmente el gobierno sirio cayera. Ha sido una sorpresa muy, muy desafortunada para todos, ¿no? Porque yo, sinceramente, tengo que admitir, no creía que iban a llegar a tomar el poder, además teniendo el precedente de todos estos últimos años, una resistencia que ha ofrecido el gobierno, ¿no? Entonces, ¿tú realmente qué piensas? ¿Qué crees que ha podido fallar? Bueno, 13 años de destrucción del país ha pasado factura. Fíjate, el año 2010 el país tenía 23 millones de habitantes. Hoy tenía como 13 millones de habitantes, una cosa así. Faltan 10 millones de personas. Eso significa que el ejército árabe sirio había perdido centenares de miles de combatientes. Para empezar, el país estaba en la pobreza y en el hambre por las sanciones de la Unión Europea, por el robo del cereal, por el robo del petróleo y además por las centenares de agresiones aéreas israelíes de la aviación del Estado sionista
que han ido debilitando, golpeando sin misericordia la capacidad defensiva del ejército árabe sirio, de las milicias populares, ¿no? Además, Hezbollah está muy golpeado por 2 meses de brutal agresión israelí, ¿no? Irán se estaba preparando para su guerra contra Israel, y los rusos estaban viendo su guerra supervivencial contra la OTAN, ¿no? Siria se quedó sola, mientras que el plan de la CIA y de Erdogan ha ido avanzando estratégicamente, paso a paso. Eso es lo que pasó. ¿Y tú crees que no ha podido haber algún acuerdo entre bambalinas, como el acuerdo que se dio en Doha entre Turquía, Rusia e Irán? ¿Qué opinas tú de todo eso? No tengo ni idea, no tengo ganas de especular, ya sabremos, hay cosas que saldrán o que no saldrán, porque ahora este Meisán que te he mencionado acaba de decir, pero no sabéis que, ha dicho 2024, no sabéis que los americanos cargaron un avión lleno de generales iraquíes que habían entregado Bagdad y se los llevaron a Alemania y luego a Estados Unidos. Mira, pues yo le diría a Meisán, ¿dónde están las pruebas? Yo hice también otro libro sobre la caída del Baas iraquí, de Saddam Hussein y de Irak. Miré todo lo que pude y no encontré los nombres de los generales que se decía que habían traicionado Bagdad. No lo niego, solo que para no caer en charlatanería es bueno tener pruebas, contrastarlas, reflexionar, informar de las fuentes. No tenemos todavía fuentes y eso se sabrá, pero no hay que especular, y además esas especulaciones no tienen que quitar fuerza a un desafío y a una obligación moral que tienen los solidarios y los internacionalistas y los antiimperialistas. Dar la solidaridad a la nueva oposición siria, a las víctimas de la dictadura terrorista islamofascista, a la nueva resistencia armada, a la nueva resistencia política del pueblo sirio en lucha contra la tiranía de la OTAN, ¿no? El partido, por ejemplo, te diré, Partido Nacional Social Sirio, es el primer partido político que estaba presente, la verdad es que estaba dividido en 2 fracciones, pero que estaba en el gobierno de unidad nacional, el primer partido en llamar a la resistencia armada contra el terrorismo islamofascista. Y hay unidades de élite que han llamado a la resistencia y que de hecho han ejecutado a varios mercenarios en Latakia. Bueno, ahí se está organizando la resistencia y las especulaciones no tienen que ocultar la necesidad de exigir al gobierno español, a la Unión Europea, el respeto a la vida de los partidarios de Bashar, de los miembros de las comunidades cristiana, drusa, yezidí, chií y suní leal a la patria, que ahora están en peligro por la tiranía que ellos mismos apoyan, ¿no? O sea que hay un nuevo campo de intervención para la solidaridad activa a favor de la resistencia del pueblo que ha perdido su Estado nacional, que ha perdido su seguridad, que está perdiendo su vida y los derechos democráticos que tenían en el gobierno de la República Árabe Siria, los derechos de los alevíes, de los cristianos, como te digo, de los chiíes, creo que hay 100 judíos todavía, ¿no? La riqueza cultural, y ya sabemos exactamente cómo actúan estos terroristas, matando a las comunidades que se llaman minoritarias, violando sus derechos nacionales, por eso se fueron 10 millones, escapando del terror de los se llaman yihadistas, a mí me parece una ofensa al Islam, ¿no? Los islamocriminales, los islamoterroristas, los mercenarios de la CIA. Sabemos cómo actuaron, conocemos todas sus masacres y sus atrocidades, es lo único que saben hacer, es su mensaje civilizacional y están en grave riesgo sus vidas, las vidas de decenas de miles de personas, ¿no? Eso es ahí donde nos tenemos que concentrar. Las especulaciones ya nos enteraremos en su debido momento. A ver, a mí, yo sinceramente sí tengo que admitir, a mí sí que me huele muy, muy mal aquel acuerdo de Doha que se dio entre estos 3 países, Rusia, Irán y Turquía, en mitad de la ofensiva, y que prácticamente unos días después a que se plantara en Damasco toda esta gente, ¿no? Y más aún, además, a mí también me llama poderosamente la atención, por ejemplo, ¿no? Algunos medios de comunicación rusos que
no dudaban antes, por ejemplo, de llamar a esta gente terroristas y demás, ahora empiezan a llamarlos oposición armada, no sé qué. A mí, sinceramente, Guido, sí me huele muy mal las cosas. Es verdad que todavía no tenemos la fuente, no sabemos lo que se habló, pero a mí sí que me huele muy mal. También, no sé, veremos lo que hay ahí. Rusia también no ha tardado ni 2 días en permitir cambiar la bandera en la embajada siria en Rusia. No sé, hay cosas que a mí me huelen muy mal. No sé qué ha habido ahí entre bambalinas, no sé si algún día lo sabremos, no lo sabremos, pero a mí sí que me huele mal. Y si un día sale a la luz lo que se ha hablado ahí, creo que tendremos que hacer la autocrítica pertinente a todo esto. Pero bueno, como bien dices, por ahora solamente son especulaciones y habrá que ver cómo se desarrollan los hechos. Otra cuestión muy importante también es que la gente parece que se olvida, ¿no?, de que Siria forma parte del eje de la resistencia, ¿no? O sea, los camaradas que has mencionado antes de Siria y Rinalde subieron a Twitter un fragmento de una entrevista tuya que decías muy claramente, ¿no?, de que apoyar Siria era apoyar Palestina, ¿no?, que no se podía apoyar Palestina sin apoyar Siria, ¿no? Lo dejabas bastante claro en ese fragmento que duraba un minuto y medio, creo, que no sé cuándo es esa entrevista, pero es muy interesante lo que dices en ese, al menos en ese fragmento. Y claro, vamos a dejar un poco claro a la gente de que Siria efectivamente formaba parte del eje de la resistencia. Entonces, en este sentido, ¿qué pérdidas sufre el eje de la resistencia con la caída del gobierno de Bashar al-Assad? Mira, oye, yo en mi intervención final te he dicho una cosa sobre la que te pido que te manifiestes, porque eres comunista, tenemos que pasar a la acción. Yo digo, y te pido, te emplazo también a que tú me respondas sobre la necesidad de pasar a una acción práctica de solidaridad con las vidas y con los derechos de las comunidades en peligro por los terroristas en el poder. Eso es lo que te quiero decir. Tú me preguntas análisis, podemos hacer muchos análisis. Yo no me quedé en los análisis, saqué un libro, hice conferencias, llevé a la organización de una conferencia por la solidaridad con Siria y lamentablemente algún alto geifalte, como te digo, me tumbó porque no quería ir desarrollando, que se desarrollase un trabajo así estable de información, difícil porque la causa palestina es popular, la causa siria era totalmente desconocida. Entonces, ¿tú cómo lo ves la necesidad de pasar a la acción concreta que salve las vidas del pueblo sirio bajo la tremenda amenaza de la caída en manos del masacrador del Bataclan, ¿no? Hombre, nosotros salvar la vida directamente no tenemos, desgraciadamente ese poder no lo tenemos, pero creo efectivamente que tenemos que aportar nuestro granito de arena. Lo hemos estado haciendo con Palestina y creo que seríamos hipócritas, ¿no?, si no lo hiciéramos con Siria. Yo asimilo totalmente lo que tú bien dijiste en ese fragmento y creo que y yo te parafraseé en un vídeo que hice la semana pasada, dije lo mismo, que efectivamente nosotros apoyamos a Palestina y somos anti-Siria, por ende, obligatoriamente apoyamos a Siria y concretamente al pueblo sirio. Entonces, sí, efectivamente hay que tomar partido, hay que realizar cosas, actos, cada uno, bueno, que sé, esta entrevista también contribuye, hay que hacer charlas, hay que volver a reactivar esa red, ¿no?, que creasteis en su momento de apoyar a Siria. Además, ahora creo que es más necesario que nunca porque estamos en ese momento en el que todo parece oscuro, ¿verdad? O sea, ha sido derrocado el gobierno sirio, Bashar al-Assad está en Rusia, parece que todo está perdido. Y no, tú mismo has indicado ahora que hay conatos de resistencia en Siria. O sea, creo además que es más importante que nunca hacerlo, ¿no? Creo, además, que ya se estado haciendo algunas charlas recientemente por aquí, por Euskadi, ¿no?, sobre Siria, y creo que es sumamente importante reactivar todo este movimiento, porque, al fin y al cabo, estos terroristas, porque no tiene otro nombre, no son más que un tentáculo más de la OTAN, y combatir esto es combatir el imperialismo occidental por extensión. Entonces, sí, creo que sí, hace falta llevar a cabo actos.
manifestaciones, porque la gente sale muy fácil con Palestina, tú mismo has dicho, es una causa popular que está arraigada en cierta parte del movimiento comunista, ¿no? No solamente en España, sino en el mundo, ¿eh? En el mundo. Pero desgraciadamente Siria no. Desgraciadamente Siria no, ¿no? ¿Por qué? No te sabría responder a esta pregunta el por qué, pero ya tengo ciertas sospechas, la propaganda, Siria, bueno, mejor dicho, el gobierno sirio no tiene esa casuística que tiene Palestina, ¿no? Que ha estado constantemente pisoteado, no tiene esa casuística al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que hacerlo, porque lo que les espera al pueblo trabajador sirio creo que es nefasto, ¿no? O sea, no sé si te respondió a la pregunta lo que querías que te comentara. Allí, salvar la vida, claro, en lo personal es imposible, pero hacer presión a las autoridades, crear un ambiente de presión. Y ahí, el jueves pasado, pasó algo interesante en el centro de Bilbao, en el Arenal de Bilbao. Que, por un lado, Jarki, junto a Azkapena, hizo un primer acto en la calle, con las banderas de la Siria legítima, diciendo Al-Qaeda es Israel, diciendo el wahabismo es sionismo, y defendiendo a Siria, también con las banderas de Irán, del Líbano, etcétera. Eso a mí me ha parecido, yo no he sido convocante de nada, pero me parece muy optimista la rapidez de la respuesta, ¿no? Yo creo que el trabajo de explicación debe conducir a crear actos y a crear estructuras y plataformas. Vivimos en un país católico, apostólico y romano. Deben de saber los fieles apostólicos y romanos católicos que sus hermanos de confesión están en gravísimo peligro de ser decapitados, ¿no? Como ya pasó la vez anterior. Entonces deben también de movilizarse. Los kurdos han tenido mucha simpatía, ahora los kurdos también están en peligro, independientemente de la posición que tuviesen en relación al gobierno del Frente Nacional Progresista, ¿no? Yo digo, hay que crear las condiciones para una movilización que defienda la vida, la soberanía de Siria, los derechos a la vida de la población, de los niños, de los adultos. Hemos visto a estos terroristas matar a heridos y enfermos en los hospitales. Es una noche muy oscura la que se le cae a lo que ha sido la República Árabe Siria, que ya no existe como país, pero la humanidad tenemos obligación de ser humanos, ¿no? A eso me refería. Además, creo que es muy importante ligarlo además a la causa antiimperialista, porque la gente no lo liga. De ahí muchos que no defiendan, ¿no? Siria, porque la gente, yo al menos, el panorama que me he encontrado entre algunas organizaciones y nuevas generaciones de comunistas, es como, no, si lo de Siria no tiene absolutamente nada que ver con el antiimperialismo. Pues no, pregúntaselo a Estados Unidos, a ver por qué ha invertido tanto tiempo y dinero en derrocar la República Árabe Siria, porque ya no existe la República Árabe Siria, ahora es lo que tú has dicho, una colonia de la OTAN al mano de estos reaccionarios, al fin y al cabo. O sea, eso mismo, creo que es muy, muy importante no ligarlo a eso. Entonces, lo que te comentaba, porque esto le va a interesar a mucha gente. ¿Qué es lo que pierde el eje, la resistencia, con el derrocamiento del gobierno sirio? Porque el frente ahora mismo de la resistencia no existe y debe reconstruirse, porque la plataforma central del Frente de la Resistencia era Siria, precisamente. Entonces ha sido derrotado fuertemente después de salir victorioso con Hezbollah en Líbano, pero ha sido fuertemente derrotado con la desaparición de Siria. O sea que yo creo que Irán, que es quien lo dirige, tiene que plantearse una reconstrucción completa. Porque ya están empezando a bombardear a los hutíes de Yemen y se están creando las condiciones para un ataque en gran escala contra Irán, y les gustaría mucho liquidar también las unidades de movilización de Irak, ¿no? Que parece que son como 150.000 combatientes. Esto le permite a Israel pasar a la ofensiva y destruir Siria, que era su verdadero enemigo estratégico. Me decía Javier Couso, que ha estado el mes de agosto, creo que fue invitado a Irán en una conferencia, y me dijo, hombre, Irán es una sociedad conservadora. Él no se sentía muy a gusto y él me decía, yo donde me sentía a gusto era en Siria.
el país, entre comillas, de izquierda, el país abierto, fraternal, convivial, no sé cómo decirle, era Siria, que ya ha desaparecido, ¿no? Bueno, entonces es una situación dramática porque ¿qué van a negociar los israelíes en este momento de euforia con los palestinos? Hay palestinos que han estado apoyando la caída de Siria. Es una cosa alucinante. Hay gente imbécil y más imbécil todavía, y luego están estos, ¿no? Porque ya no hay manera de que haya entrega de armas a la resistencia palestina. Y te voy a decir una cosa. El masacrador de Bataclan ha convocado a las organizaciones patrióticas palestinas que llevan en Siria desde 1948. Bueno, todavía no había organizaciones, fueron surgiendo en los años 50, los 60, los 70, los 80. Y fueron recibidas fraternalmente por su pueblo hermano, que es Siria, porque Palestina es una parte de Siria, una provincia de Siria, no son naciones diferentes. Buscaban destruir Siria, que es la madre del Líbano. Líbano es una construcción francesa para destruir Siria, que también rompió la provincia de Alejandret, capital Antioquía, que es una capital siria en manos del régimen turco. Bueno, entonces, como te digo, convoca a las organizaciones, por ejemplo, a los basistas palestinos, al Frente Popular de Liberación de Palestina, al Frente Popular de Liberación de Palestina, Comando General, etcétera, y les dice, entréguenos las armas y vamos a cerrar todas sus sedes. Es decir, Yulani ilegaliza, de hecho, a la resistencia palestina en Siria. ¿Quién ha excluido de esa persecución? ¿Quién crees tú? A Hamás. Hamás puede seguir llevando armas, puede seguir teniendo sedes. Hamás ha celebrado la caída de la revolución fascista de la República Árabe Siria. ¿Cómo Hamás apoyó a los terroristas? No solamente con declaraciones, sino con acciones para permitir que los terroristas de Al-Qaeda y sus derivas, da lo mismo, tomasen el barrio palestino de Yarmouk. Yarmouk es el nombre de una batalla histórica del mundo musulmán, pero es el nombre de un barrio habitado, construido por los palestinos desde 1948, pero que estaba muy cerquita del Palacio Presidencial. Entonces los de Hamás abrieron las puertas del barrio a los terroristas. Y los terroristas se enfrentaron a los palestinos leales a Siria, porque Siria siempre fue leal a Palestina. Entonces se habló de una reconciliación después de Hamás y que hay dos partes en Hamás. No me creo nada. Los de Hamás practican la taquía, que es la mentira religiosa. Entonces no se sabe cuándo dicen la verdad y cuándo dicen la mentira. Pero el masacrador de Bataclan ha excluido a Hamás. Entonces yo me pregunto, si Irán no puede mandar armas sobre el suelo sirio, porque ya ha dicho el masacrador del Bataclan que su enemigo es Irán y los chiíes además, ¿no? Entonces, si está Hamás allí, yo te digo, Yer, ¿será que Qatar y Turquía son los que van a mandar armas a Hamás ahora? ¿A través de Siria? Pregunto. Eso sí que caigo en la especulación. No tengo ninguna prueba, pero mi cabeza todavía funciona, ¿no? ¿Para qué? Para establecer un emirato, tal vez, un emirato turco o catarí, wahabí, y de los hermanos, de los Ikhwan. Los Ikhwan en árabe son hermanos. Es esta agrupación reaccionaria, ultraconservadora, manipulada por los ingleses para tumbar la revolución de Nasser, manipulada por Clinton para tumbar la revolución después, en el 2010, la revolución popular democrática antiimperialista. Y ahora jamás opera libremente en la tiranía. Fíjate, ¿no? Qué cosa tan... Me hace pensar a mí, oye, de verdad. Como tengo malos pensamientos. Yo, a ver, siento contradecirte, pero yo al menos en la fuente que tengo, que se ha hecho bastante viral, de una fuente libanesa, que es la que ha puesto, bueno, en la que ha viralizado la noticia de la prohibición que ha hecho Al-Jolani a las distintas organizaciones palestinas,
aquí indica que todas las organizaciones palestinas estarán prohibidas de portar armas, es decir, incluida Hamas y la Yihad Islámica. Solamente les permitirán las acciones políticas y caritativas. Tampoco permitirán utilizar Siria como un corredor terrestre. Es decir, según esta noticia que es la fuente primaria, a Hamas y la Yihad Islámica también la incluyen. Pues yo siento contradecirte porque mi fuente es The Cradle. The Cradle. Sí, The Cradle se basa en esta fuente, ¿eh? The Cradle señala las organizaciones que están. Efectivamente está Yihad Islámica, que siempre fue leal a Siria, pero no está Hamas. En esa lista de The Cradle no está Hamas. Pero es que The Cradle se basa en el artículo que yo te estoy diciendo. Bueno, pues, es la fuente primaria la que yo te estoy diciendo, Ejido. Excluye a Hamas, o sea que hay que ver. Ahí ya no entro, no sé qué es lo que habrá, pero yo te digo, la fuente primaria, Ejido, excluye también a Hamas. Entonces, bueno, a ver, yo soy bastante partidario de lo que tú dices. A mí tampoco me ha hecho ninguna gracia la declaración que ha hecho Hamas. La gente, los que han celebrado en Palestina, efectivamente, lo que ha pasado en Siria son del ala más de Hamas. Pero bueno, yo al fin y al cabo me estoy ciñendo a lo que prácticamente tengo delante. Dejaré también el artículo en la descripción del vídeo. Te voy a dar más datos, Oyer. Un grupo de criminales del masacrador del Bataclan, alias Yulani, acaba de entrar en combate con el Frente Popular de Liberación de Palestina en una oficina suya en la frontera sirio-libanesa, porque querían ultrajar su sede y quitarle las armas. Los camaradas palestinos se han resistido. ¿Cuántos combates hay con los señores de Hamas, de los masacradores de Yulani? Vamos a ver, todavía el proceso está en movimiento, ¿no? Se van a confirmar unas cosas o no, vamos a ver, pero yo estoy un poquito mosca, porque insisto y reitero, y además creo ahí estamos de acuerdo, Hamas ha bendecido, ha aplaudido el triunfo de la contrarrevolución de sus hermanos, no sus hermanitos, los Yulanis estos, ya desde la época de los combates en Yarmouk, estoy hablando del año 2014, más o menos. Afortunadamente fueron derrotados los terroristas y sus amigos de Hamas. Nunca pudieron tomar Yarmouk, que quedó en ruinas, y nunca pudieron tomar el Palacio Presidencial, pero estuvo Damasco a puntito de caer, ¿no? A puntito de caer. Sí, eso te iba a comentar, que justamente